Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente otra charla interesante, como todas las que tenemos en el canal. Y hoy nos viene a visitar alguien que ya había estado en el canal aportando muchísima información y hoy viene a compartir con nosotros nuevamente cosas que creo que os van a gustar mucho. Nos visita Eduardo Binglioni. Bienvenido al canal, Eduardo. Hola, hola, muchas gracias Nacho, muchas gracias Ana por la invitación. Hacía tiempo habíamos estado por acá conversando con ustedes y bueno, ahora otra vez por acá a charlar de un tema que me parece bien interesante y oportuno al mismo tiempo. Sí, sí, tal y como está ahora mismo el planeta y todo lo que se está manifestando, ¿no? Y se está también divulgando. El título que le pusiste a la charla hoy es posible investigar el fenómeno ovni científicamente, o sea que ya sabéis por dónde van los tiros hoy, así que venga, adelante, Bueno, Eduardo. muchas gracias Ana. Sí, los tiros van por ahí, por el tema de la investigación científica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de investigación científica? Hoy en día la ciencia estamos observando que en relación especialmente al fenómeno ovni y también a lo paranormal, la ciencia se usa como una suerte de elemento que provoca la autoridad en el objeto de estudio y en quienes lo estudian también. No solamente está el objeto a ser estudiado, sino que las personas que lo investigan. Entonces, me ha dado mucho a reflexionar lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos en relación a eso. Si nosotros observamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que hace una decena de años atrás, no hace mucho tiempo tampoco, la autoridad se ejercía desde la religión, ¿no? Entonces aquello de que eh, la palabra de Dios era la que de alguna manera provocaba la autoridad y hacía que todo el mundo, bueno, sencillamente la aceptara o nada, se callara la boca, ¿no? Hoy en día no sucede eso con la religión, sino que sucede con la ciencia. Entonces cada vez más acostumbrados estamos a escuchar por ahí lo dice la ciencia o está investigado científicamente, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ¿quién en contra de la ciencia? ¿Quién en contra o quién puede llegar a refutar a lo que la ciencia dice si alguien dice que lo dice la ciencia? Valga las redundancias que son a propósito también. Entonces, bueno, la idea es tratar de desmitificar un poquito de esto de lo dice la ciencia, porque la ciencia a veces también se equivoca y cuando se equivoca lo reconoce. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta. La ciencia forma parte de nuestra cultura y está en constante desarrollo, está en constante mejora. La ciencia no se cree a sí misma la panacea de la cultura en la actualidad, sino que todo lo contrario, la ciencia, aunque no lo parezca, es muy humilde y sabe reconocer sus errores. Y ha cometido errores muy grosos a lo largo de la historia de su historia, ¿no? Que ¿Mm? también es una historia muy joven, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar a contarles una experiencia que tuve para darle un marco a todo esto eh, Sí. cuando yo era, cuando yo era un chiquilín, estaba estudiando recién, estaba saliendo de mi academia, eh, mm, tenía que salir de la academia y al mismo tiempo, al poco rato, entraba en un gimnasio que me distaba unos 5 kilómetros más o menos de donde yo estudiaba. Entonces, bueno, salí de estudiar. En aquel momento yo estaba estudiando electrónica, estaba haciendo mis primeros pasos en la electrónica. Salí de estudiar rumbo al gimnasio, yo tenía que tomar un ómnibus, es un transporte público. Así que bueno, me dirigí hacia la esquina donde tenía que tomar el ómnibus, preocupado porque no quería llegar tarde, tenía muy poco tiempo entre la salida de la universidad y la hora a la cual entraba al gimnasio. Y vi pasar a la distancia, unos 50 metros aproximadamente, un ómnibus que tenía características gráficas muy similares al ómnibus que yo tomaba todos los días, ¿no? Entonces me estaba preguntando yo, pucha, ¿será este el ómnibus que tengo que tomar? Y alguien que se encontraba a unos 10 metros más o menos donde yo estaba
transitando, me grita a lo lejos, mirá que tu ómnibus aún no ha pasado. Al principio lo tomé con total naturalidad, pero después que di 2 o 3 pasos más, dije, pucha, ¿y esta persona cómo sabía que yo iba a tomar ese número de ómnibus en particular? Porque los ómnibus están identificados con números para saber qué recorrido van a realizar. ¿Cómo esa persona, sin conocerme, en pleno Montevideo, plena capital de Montevideo, podía saber qué ómnibus me iba a tomar yo? Aparte, en las esquinas pasan, le pueden consultar a Nacho, que está con nosotros ahora, pueden pasar hasta decenas de ómnibus y decenas de números distintos que hacen recorridos totalmente distintos. Estamos hablando de una capital, de la capital de un país, Montevideo. Sí. Entonces, a mí me pareció realmente increíble cómo esta persona me pudo haber dicho a lo lejos, sin conocerme, que el ómnibus aún no había pasado. Por supuesto que esta es una experiencia personal, ¿no? En pleno día y en medio de la capital de Montevideo. Yo no tengo ningún tipo de grabaciones, ni de medios posibles que hayan resguardado la información o la experiencia. ¿Sí? No tengo el nombre del individuo ni la forma de volver a encontrarlo, es imposible. La experiencia básicamente fue personal y no ha vuelto a repetirse. Por eso, aunque fue muy interesante para mí, no puedo investigarla científicamente. ¿Mm? Esto sucede porque la ciencia, para poder operar eh, diferentes elementos y trabajar sobre un elemento de estudio en particular, tiene que ser repetible, tiene que haber repetibilidad de la experiencia, tiene que haber observadores independientes, ¿m? Variables que sean controladas por terceros. ¿M? ¿Y esto qué significa? Esto significa de que es necesario provocar el mismo fenómeno y obtener los mismos resultados frente a terceros que no sean juez ni parte en la experiencia. ¿Eh? Por lo tanto, un conocido de mi universidad jamás hubiera sido un testigo independiente, ni alguien afín a la temática me hubiera podido corroborar lo que yo estaba viendo, porque si es un apasionado de la telepatía, del fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, ya de por sí no es una persona independiente al proceso de investigación que se pudo haber realizado en relación a esta experiencia. Entonces, en definitiva, sí, la puedo contar, sí, puedo compartir lo que sentí, cómo me marcó de alguna manera, pero no puedo someter la experimentación ni a testeo de ninguna índole. ¿M? Ujú. Entonces, en el terreno de lo que es estrictamente científico, esta experiencia, digamos que fue como una especie de mariposa que se posa sobre la hoja de un árbol y luego desaparece y sin dejar ningún tipo de huella. Eso no se puede investigar desde el punto de vista científico. Es decir, que en definitiva, el hecho de que haya experimentado algo material, algo tangible, algo que me marcó materialmente, físicamente, y que yo lo haya verificado por medio de mis sentidos, la experiencia no puede ser estudiada científicamente, no puede ser estudiada científicamente. Ujú. Por lo tanto, a Nacho y a Ana lo que les queda es simplemente creer en lo que yo digo, simplemente creer en lo que yo digo o tener fe en la telepatía. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿M? Ujú. Entonces, bueno, esas son las opciones posibles ante las personas que a mí me están escuchando ahora en relación a la experiencia que tuve. Es decir, que finalmente se trata de creer o de no creer. ¿Eh? En las experiencias de otros, se trata de eso, de creer o no creer. Y creer también o no creer en sus presuntas evidencias. ¿M? Yo también podría decir, sí, tuve a Juan, un amigo que fue testigo, y bueno, ¿y quién me puede decir que no? Realmente estuve solo, ¿no? En ese momento, pero pude haberlo dicho. ¿M? Es más, puedo traer a Juan acá y y hacer que les comente a ustedes la experiencia que yo tuve. ¿Eh? Es decir, que finalmente lo que nos queda ante la miriada de videos, de fotografías, que intentan de alguna manera respaldar fenómenos impresionantes, al final lo que nos queda es la creencia. ¿Mm? Como tenemos también la creencia en la ciencia. Si a mí me dicen esta pastillita te va a curar el dolor de cabeza, bueno, no tengo otra opción que creer porque no soy un científico para analizar químicamente la pastillita y verificar qué conexiones
celulares, biológicas, neuronales hay entre los químicos de la pastillita y mi organismo. Es decir, tengo que creer en el doctor y tomarme la pastillita y bueno, y esperar a que eso tenga un resultado. Hay algo de fe también en aquellos que no somos científicos. Hoy la ciencia de alguna manera se ha convertido en la religión de la nueva era. Y en ese sentido, bueno, ¿quién en contra de la ciencia? Como antes, ¿quién en contra de Dios y de la religión? En el pasado este asunto era distinto. La creencia y aún más la fe funcionaban como llaves epistémicas, digamos, como llaves con las cuales se podía acceder al conocimiento, una forma de abrir el acceso al conocimiento, de integrarlo en la experiencia y de alguna manera dotarlo de sentido. Antes se hacía por medio de la creencia y la fe, hoy es la ciencia la que abre estas puertas al conocimiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, hace decenas de años atrás y hasta cientos de años atrás, invocar al dios del agua para que llueva en tiempos de sequía, no era un acto irracional. Hoy sí, pero antes no era un acto irracional, ¿eh? En ese sistema de creencias, sino que al contrario, era una acción efectiva, ¿eh? En un universo donde los dioses de alguna manera, la naturaleza y la voluntad humana estaban conectados, sentían de que esa invocación al dios del agua iba a tener efectos importantes. Así que de alguna manera las precipitaciones también dependían de nuestro comportamiento, de agradar a los dioses, y al mismo tiempo que hubiera un buen vínculo entre el chamán y la deidad del agua. Si el chamán y la deidad del agua no estaban muy bien vinculados, bueno, no iba a llover. Y ahí el que pagaba la consecuencia era el chamán. Hoy en Sí. día también. ¿No? El doctor me receta algo mal, y termino peor de lo que estoy, y bueno, el que paga las consecuencias no es la ciencia, no es la religión actual, sino que es el doctor, el Pero, chamán de la nueva era. pero se justifica, ¿eh? Mucho más, muchísimo más que el chamán, ¿verdad? Porque está Claro. más, Mm, mejor visto, con más credibilidad, aunque muchas claro, veces no la tenga, pero claro. sí, lo dijo y es perfecto. Este, así que bueno, sin embargo, en algún momento sucedió esta división entre lo que es la creencia, la fe y la ciencia, digamos, ¿no? De alguna manera con el tiempo se fueron desvinculando. Y esto me hace acuerdo, hablando un poquito de religión y de ciencia, me recuerda, bueno, a Tomás, que en su momento fue muy señalado, y criticado por hincarle los dedos en las heridas de Jesús para ver si Jesús realmente había resucitado. El atrevimiento que tuvo Tomás y de la forma en que fue juzgado en su época por no tener fe, hoy sería aplaudido. Así que fíjate la forma en que han cambiado los tiempos. Hoy es necesario meter el dedo en la llaga para verificar si lo que tenemos enfrente a nosotros es real o no. Es decir, como que de alguna manera Tomás fue quien profetizó lo que más tarde sería el empirismo, ¿no? Lo que es la ciencia, es esa necesidad de poder tomar contacto con los sentidos para verificar la realidad de las cosas. ¿Mm? Es decir, que Tomás debió poner el dedo en la llaga de su maestro para poder verificar la realidad de la resurrección. Y de alguna manera esto simbólicamente nos estaba hablando de una transición de paradigmas, ¿no? Del paradigma epistemológico, perdón, que está relacionado con la fe, al paradigma epistemológico que está relacionado con lo empírico. Ahora bien, la creencia o la fe parecen no ser suficientes. Hoy en día la creencia y la fe en esta cultura, en la actualidad, no son suficientes, ¿no? Pero por lo menos para los investigadores, ¿eh? Para los investigadores del fenómeno OVNI, hoy con tener fe y con creer ya no es suficiente, ¿eh? Y eso es un producto de la cultura. Esto es de alguna manera, los investigadores me refiero, del fenómeno OVNI, intentan actualizarse, adquirir una retórica y una práctica que de alguna manera incluye al procedimiento científico. Entonces hoy en día escuchamos a muchos investigadores del fenómeno OVNI
acuñar esta frase, lo dice la ciencia, está demostrado científicamente, hicimos los análisis necesarios. Para explicar un poquito de lo anterior y profundizar un poquito de lo anterior, voy a tomar algo que sucedió aquí en San Ramón en el año 1988, que si alguien ve las entrevistas anteriores con Ana van a ver el relato. Sí. Y es que, eh, eh, y es que esta experiencia está bien documentada documentada a nivel periodístico, ¿no es cierto? En diferentes periódicos de aquí de Uruguay. Además a este ejemplo, a lo que sucedió en ese año el 88, a este ejemplo le voy a sumar un supuesto que no es real, sino que me sirve como soporte para profundizar un poquito más en este tema. Es decir, que lo que les voy a comentar ahora tiene dos elementos. Un elemento real que sucedió a dos chicos, un chico de 8 años y otro chico de unos 10, 11 años aproximadamente, donde pudieron ver un objeto volador no identificado que se acercó a ellos. Estoy hablando del año 88, donde no había ningún tipo de interés, ningún tipo de necesidad de provocar trascendencia a nivel nacional ni internacional. Entonces estos dos chicos vieron una luz que se acercaba hacia donde ellos estaban jugando a la pelota. La experiencia fue más grande, pero la voy a hacer bien resumida porque tampoco quiero consumir todo el tiempo con esto. Los chicos, el niño, Enrique, el de 8 años, el menor, va a buscar a su tío para mostrarle la luz que se estaba acercando al lugar, al campo donde ellos estaban jugando la pelota. En ese momento el tío no les hace caso porque estaba tratando de direccionar la antena porque en ese momento, precisamente en ese momento, el televisor no se estaba viendo bien, tenía interferencia. Y el niño regresa al campo, siguen viendo este objeto y de este objeto cae, según lo que dice el niño, un tanquecito negro, un tanque negro. Así está relatado por el niño y también relatado en los periódicos de la época. El asunto es que al día siguiente van con el tío a buscar este tanquecito negro del cual había caído este objeto volador no identificado. No encuentran el tanquecito negro que supuestamente había caído sobre un árbol de nacahuita, muy común acá en Uruguay. No encuentran el objeto, el tanque negro no lo encuentran, pero sí encuentran marcas de ovnis, desde mi punto de vista de objetos voladores no identificados, pero sí, mejor dicho, vehículos extraterrestres dirigidos que tenían la configuración de un semicírculo, estaban semiabiertos, eran marcas muy bien formadas, algunos decían de que se trataba de Lelongo michelos o michelum, que al reproducirse hace estallar esporas, pero esto lo hace de una forma muy deformada, valga la redundancia, porque hay viento, porque hay el desnivel en el suelo. Estas eran marcas perfectamente formadas. Bueno, el asunto es que no encuentran el tanquecito negro. Hasta aquí los hechos tal y como fueron relatados en el periódico local, nacional, y también de aquí del pueblo, ¿no? Pero ahora a esto le voy a agregar un supuesto. Y el supuesto es el siguiente. A partir de este relato voy a plantear un supuesto y una pregunta consecuente. Si el niño y su tío hubieran encontrado el tanque negro, vamos a suponer, vamos a especular, vamos a realizar una hipótesis. En caso de que el niño hubiera encontrado el tanque negro, ¿bajo qué condiciones un objeto desconocido podría ser identificado como de origen extraterrestre según los principios del método científico? ¿Mm? Un filósofo de la ciencia contemporáneo, Karl Popper, considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, este filósofo sostiene en su obra que es fácil obtener confirmaciones o verificaciones para casi cualquier teoría. Si son confirmaciones lo que buscamos. Si son confirmaciones lo que buscamos, vamos a encontrar confirmaciones muy fácilmente. Eh, Popper argumenta que en una teoría científica, mejor dicho, Popper argumenta que una teoría es científica no porque pueda confirmarse una y otra vez, sino porque se puede someter a pruebas rigurosas, que podrían demostrar que es falsa. En otras ¿Mm? palabras, que sea falseable, falsable. Ahora voy a profundizar un poquito en esto.
Es decir, que cuantas más oportunidades tiene una teoría de ser refutada y sobrevive a estas refutaciones, más robusta es. ¿Mm? Por lo tanto, el foco del investigador, del fenómeno OVNI, no debe estar en acumular evidencias que confirmen la experiencia, o el objeto de análisis, porque casi cualquier teoría puede encontrar confirmaciones si se buscan confirmaciones, como dice Popper, ¿no? Mm, Sino, en realidad, lo necesario, lo importante, es formular condiciones bajo las cuales la teoría puede fallar, en realidad. Es decir, tratar de buscarle la quinta pata al gato. No sé si me estoy explicando bien, cualquier cosa me preguntan. Una investigación científica no comienza con certezas, sí, esto es de origen extraterrestre, sino que más bien comienza con problemas. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que debemos hacer frente a un fenómeno observado? ¿No? Frente a un fenómeno observado, lo primero que debemos hacer es formular varias hipótesis, varias hipótesis que pretendan explicar lo que sucede. Es decir, conjeturas, que intenten de alguna manera una explicación, dar una explicación de lo observado. Vamos a observar, por ejemplo, que la pregunta, es decir, la pregunta significa el planteo del problema, no se enfoca en si es extraterrestre o no, sino que se trata de una interrogante que es más abierta, que podría involucrar respuestas que tienen que ver con, por ejemplo, el objeto se desprendió de una aeronave comercial, privada, de aquí de la Tierra, o otra explicación posible con respecto al tanquecito negro fue lanzado desde una instalación industrial, privada o militar estatal, o se trata de la parte de un satélite artificial o un dron o de tecnología humana desconocida. Podría ser también un experimento confidencial, no reportado. Es decir, que en definitiva, la hipótesis extraterrestre solo se considera cuando ya no queda ninguna otra explicación natural posible. Por lo tanto, de antemano, tenemos que replantear la pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿es extraterrestre? No, no sería esa la pregunta. La pregunta sería, ¿cuál es la procedencia de este objeto extraño? A secas. A secas. ¿Cuál es la procedencia de este objeto? ¿Mm? Con relación al planteo del problema, es decir, a la pregunta, en ese sentido se abren un abanico de hipótesis, que de alguna manera intentan resolver el asunto, ¿no? Sin suponer de antemano un origen en particular, porque ahí ya estamos fritos, ahí ya la investigación está sesgada. ¿Mm? Si es evidencia, como decía Popper, lo repito, lo reitero, si es evidencia lo que pretendemos encontrar, las vamos a encontrar. Es decir, que en primera instancia se debe plantear una hipótesis que sea más plausible antes que la extraterrestre. Por ejemplo, el tanque negro es de origen terrestre, fue construido con tecnología avanzada. Esa es una hipótesis posible antes que la extraterrestre. ¿Cómo se denomina esto en la filosofía de la ciencia? Esto se denomina como abducción o salto a la mejor explicación. Voy a tratar de dar un ejemplo de esto, ¿no? Eh, por ejemplo, dejo mi auto con las llaves puestas y con las puertas abiertas. ¿Tá? A las 5 horas yo llego a mi auto, voy a conducir el auto y lo noto de que el motor está caliente. ¿Tá? Una explicación posible podría ser esta. Bueno, vino un helicóptero que sostenía una gran lupa y desde el aire enfocó la lupa hacia el motor ¿eh? Y producto del calentamiento de los rayos solares proyectados por la lupa, el motor se calentó. Esa es una explicación posible. Pero otra explicación posible, y aquí está el ejemplo del salto a la mejor explicación o abducción, es la siguiente. Otra explicación podría ser de que mi hija acababa de realizar un mandado en el vehículo minutos antes de que yo viniera a conducir. Tan sencillo como eso. ¿eh? Esta última explicación es la más plausible, digamos, antes de que venga el helicóptero con una lupa gigante y proyecte un haz de luz hacia el motor. Y esto se define como abducción o salto a la mejor explicación. Pero vamos a retomar el hilo de lo que veníamos conversando. ¿sí?
siguiendo con el tanque negro. Primero se plantean las hipótesis que sean más probables que, antes que tengan que ver con lo extraterrestre, o que requieran supuestos más extraordinarios. Es decir, primero se plantean hipótesis que sean sencillas de resolver, antes de plantear cosas extraordinarias, porque cosas extraordinarias necesitan tener confirmaciones extraordinarias, como lo decía por ahí Carl Sagan, ¿no? Entonces la hipótesis extraterrestre de alguna manera debe ser la última de las hipótesis vinculadas a la procedencia del tanque negro. Es decir, que antes de hablar del origen extraterrestre debemos descartar de forma clara y verificable todas las posibles explicaciones que tengan que ver con la geología, con la biología, con lo arqueológico, con tecnologías humanas, en fin. Ahora bien, ¿qué sucede si se presupone o si se supone, mejor dicho, más tarde una procedencia de origen extraterrestre del objeto? Por su calidad o por su cualidad extraordinario, bueno, necesitamos pruebas extraordinarias. Es decir, que sería la última hipótesis en plantearse y por lo tanto la que requiere una demostración mucho más compleja. ¿eh? No es lo mismo demostrar si mi hija se subió al auto antes de que yo llegara o no, voy directamente y le pregunto a ella, a plantear de que vino un helicóptero con una lupa y calentó el motor del vehículo. Entonces, primeramente se vería qué sucedería si fuera un extraterrestre este tanquecito negro y si se hubiera encontrado. Primeramente se deberían analizar, por ejemplo, la composición química del objeto, el análisis de los materiales, por ejemplo, ¿no? Deben tener elementos químicos o compuestos que no se encuentren en la Tierra, que no puedan ser formados bajo condiciones terrestres. Cuando hablamos, por ejemplo, pero ¿qué sucede si no está en la tabla periódica? Bueno, hay muchos elementos, mejor dicho, hay muy pocos elementos que no están en la tabla periódica, que son elementos que básicamente son artificiales, o han sido construidos por el propio ser humano. Hay compuestos que no están en la tabla periódica y a veces no se define muy bien la diferencia que hay entre un compuesto y un elemento. Y, por ejemplo, un compuesto que no está en la tabla periódica es el agua, porque hay una diferencia entre compuesto y elemento. Los elementos están formados prácticamente por átomos, es un átomo en particular, mientras que los compuestos están conformados por moléculas, una sumatoria, una congregación de átomos. Y bien se nos podría confundir diciendo, bueno, encontramos un elemento, encontramos un compuesto que no se encuentra en la tabla periódica. Sí, hay muchos compuestos que no están en la tabla periódica y que forman parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Si estos hechos de materiales, si el elemento estuviera hecho de materiales terrestres, como por ejemplo el carbono, el silicio, el sílice, si este objeto estuviera compuesto por materiales de origen terrestre reconocidos, como el sílice, por ejemplo, o el carbono, para ser desconocido debe mostrar una estructura atómica que no coincida con los patrones naturales, digamos, de los que conocemos aquí en la Tierra. Es decir, que tenga proporciones anómalas, distintas a las conocidas. Por ejemplo, si el objeto presenta partículas de fibra óptica o algún elemento encontrado o producido en la Tierra, no sería evidencia suficiente como para confirmar la procedencia extraterrestre. ¿Por qué? Porque esos elementos forman parte de nuestra cotidianidad, son precisamente de origen terrestre. Entonces por ahí no va la mano en principio. El objeto debe presentar características tecnológicas bien avanzadas, este, eh, eh, cuya fabricación, por ejemplo, no sea posible con ningún tipo de conocimiento o herramienta humana actual. Tengamos en cuenta de que si los elementos del objeto fueran identificados como terrestres, más allá de su extrañeza o su disposición, bien podrían tratarse de elementos que pertenecen aquí en la Tierra, ¿no? Es decir, más allá de su extrañeza o de su disposición, bien podría tratarse de un aparato fuera de control, perteneciente a un laboratorio de alta tecnología humana. Es decir, que lo extraño, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, lo extraño no confirma la procedencia extraterrestre,
pero sí su materia prima. Su materia prima sí podría confirmar procedencia extraterrestre, no el hecho de que el objeto sea extraño en sí mismo, porque para mí hay muchas cosas extrañas. ¿Ah? Yo no sé cómo funciona la heladera, mi heladera, pero sin embargo mi heladera no es extraterrestre, ¿eh? Es decir, es reconocida como terrestre. Por otra parte, el objeto debe haber, y esto es bien importante, ¿no? Tener en cuenta esto, el tanquecito negro, sobre el tanquecito negro, el objeto del tanquecito negro debió haber seguido un recorrido bajo documentación probatoria para verificar, por medio de fuentes científicas independientes, que verifiquen la composición química del objeto, evitando en lo posible su manipulación por parte de aficionados. ¿Mm? Es decir, que, en otras palabras, digamos, la cadena de custodia y de transporte debe ser absolutamente transparente, debe ser verificable y libre de manipulaciones o de zonas grises. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si ese tanquecito negro se hubiera encontrado, me lo hubieran dado a mí, yo hubiera estado un par de días con él, después el tanquecito negro hubiera pasado al vecino, del vecino al profesor, del profesor al doctor, y bueno, y finalmente al equipo de investigación? Seguramente el equipo de investigación, si es un equipo de investigación sano, bueno, no lo acepte para investigar. ¿Por qué? Porque ha pasado por cientos de manos y no se sabe si el tanquecito negro es realmente el original, el que el niño vio, o si fue un objeto que bien podría, de alguna manera, bueno, haber sufrido diferentes cambios en los procedimientos del transporte, ¿no? Es decir, que es importante, eh, reitero, es importante que haya una cadena de custodia y de transporte, que debe ser absolutamente transparente, debe ser verificable, libre de manipulaciones o de zonas grises, digamos, ¿no? Tratando de refinar un poquito más la idea, si el llamado tanque negro debe ser trasladado a otros países para realizar sus análisis, este proceso debe contar con medidas de seguridad que sean extraordinarias, ¿tá? Es decir, asegurar una trazabilidad logística que sea muy importante, donde no haya, como comenté hace un momento, zonas grises. ¿Mm? Y más teniendo en cuenta los procedimientos de las aerolíneas en cuanto a seguridad. Fíjense que nosotros no podemos encender un celular en el avión. ¿Mm? Las aerolíneas internacionales ya son rigurosas al transportar objetos potencialmente peligrosos, desde químicos o hasta electrónicos. Y los pasos fronterizos tienen protocolos específicos para evitar delitos precisamente, ¿no? Accidentes o incidentes que tengan que ver con elementos diplomáticos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué debieron haber hecho el tío y su sobrino si hubieran encontrado realmente el tanque negro cerca del árbol, al costado del camino vecinal, acá en San Ramón, en Canelones, Uruguay? Ante todo, antes que nada, no tocar, ¿no? No tocarlo. Yo viví una experiencia similar cuando era un niño, tenía 15 años. eh, no me di cuenta ahora de haber extraído el periódico, pero bueno, tuvimos la posibilidad de tener un contacto con una nave que se encontraba a unos 3 metros por debajo de la barranca. Nosotros estábamos en una barranca y en aquel tiempo yo me asusté muchísimo porque yo no quería tocar los alambrados del campo porque tenía miedo de que tuvieran radiación. No los toqué. Yo tenía 15 años, estoy hablando del año 88. No quería atravesar el campo, porque no quería tocar los alambrados, ¿tá? Porque temía de que tuvieran radiación o de que tuvieran eléctricos. Es decir, un niño, un joven, un adolescente, mejor dicho, de 15 años, en el año 88, que fui yo, tenía miedo de tocar los alambrados del campo, que separaban un campo del otro porque tenía miedo a la radiación. Es decir, que a pesar de eso también es comprensible que producto o motivados por la intriga, por la ansiedad, por la adrenalina de una experiencia bien insólita, también se sintieran impulsados a acercarse al objeto, al tanque negro, ¿eh? Y al mismo tiempo comunicar el hallazgo a un reconocido investigador de la zona, por ejemplo. Eso es posible, es plausible. Es más, estos niños comentaron lo que había sucedido a sus familiares. Los familiares llamaron al periódico porque querían mostrar lo que había pasado,
o se empezó a correr la noticia acá en el pueblo de boca a boca hasta que, bueno, llegó la prensa nacional. Pero el interés fundamental no era la difusión, por lo menos en aquellos tiempos. Sin embargo, todo esto dentro de lo que es el supuesto de lo que, que estoy comentando, si hubiera habido un investigador serio aquí en la localidad, verdaderamente comprometido con la investigación, su comportamiento con la investigación hubiera sido bien particular. En primer caso, deber mantener la noticia en estricta reserva, por lo menos en los estados iniciales de la investigación, hacer silencio, no hacer difusión. Es decir, al mismo tiempo debería buscar el respaldo de instituciones científicas o académicas oficiales, digamos, o reconocidas, para poder establecer un marco de actuación técnico y legal adecuado a lo que se halló, a lo que se encontró. ¿Mm? Bueno, vamos, tenemos esto acá en San Ramón. ¿Cómo procedemos para su investigación? ¿Cómo lo movemos? ¿Mm? ¿Qué equipos hay que nos puedan de alguna manera colaborar en los procedimientos adecuados para realizar una investigación exhaustiva y seria antes de tocarlo? ¿Mm? Con ese respaldo se debe de alguna manera también protocolizar el trazado del objeto, la trazabilidad del objeto, como comenté hace un momento, minimizando cualquier riesgo de contaminación con el sitio. Establecer, por ejemplo, un procedimiento para el análisis y su documentación. ¿eh? Además, por ejemplo, sería importante el registro de todo tipo de todo tipo de procesos que se llevan adelante con el objeto desde el primer momento, ¿no? Es decir, registrar todo eso con fotografías, con videos, coordenadas geográficas exactas, testimonios de los vecinos, resguardo de las copias de la documentación en lugares seguros, copias de la documentación, pero en absoluta reserva. ¿Por qué? Porque también hay entidades que son estatales, son gubernamentales. Ya hemos escuchado hablar los primeros años a partir del primer avistamiento de Kenneth Arnold en el 47, donde se encontraron estos famosos hombres de negro que formarían parte de entidades gubernamentales que procurarían ocultar de alguna manera el fenómeno. Y esto, bueno, este es un riesgo real. Hay un riesgo real de que las fuerzas militares u organismos estatales intenten apropiarse del objeto sin brindar una explicación pública. Y para eso es bien importante tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo conectar a medios de comunicación independiente, a periodistas, a científicos de confianza, acá sí es necesario, perdón, para asegurar de alguna manera una posible divulgación, en caso de que la intervención oficial intente encubrir el hallazgo. Es decir, que es necesaria la prensa, pero no es necesaria, en principio, la difusión. La presencia de la prensa es importante para, para poder registrar lo sucedido, pero sin que haya difusión en principio, hasta no analizar completamente todo lo que involucra todo el medio ambiente, todo el dominio del objeto que fue encontrado, ¿no? Es decir, como una suerte de respaldo por si algo llegara a suceder. Por ejemplo, que el gobierno capturara el objeto y lo silenciara. Ahí está el registro de la prensa independiente que hizo su aporte, en principio, en silencio. Espero estar explicándome lo mejor posible. Ante un acontecimiento así, donde corremos el riesgo, donde una institución pública como militar, por ejemplo, venga y tome el objeto, es bien importante informar simultáneamente a organizaciones internacionales. Por ejemplo, redes de investigación del fenómeno OVNI que sean civiles, como por ejemplo la MUFON, redes iberoamericanas, las cuales de alguna manera podrían ejercer presión y aumentar la visibilidad en el caso de que el gobierno intente ocultar el acontecimiento. Pero también al mismo tiempo es necesario evitar la difusión en las redes sociales de manera improvisada, ¿no? Porque esto puede atraer atención indeseada, digamos, ¿no? Desde oportunistas para acelerar
la investigación oficial sin garantías de trascendencia. Si nosotros, si estos chicos en aquel tiempo, en el año 88, si hubieran existido las redes sociales y lo hubieran difundido masivamente, bueno, hubiera sido un caos en aquellos tiempos. Ahora bien, después de toda esta perorata, ¿qué significa esto del estudio falsable relacionado con la ciencia? ¿Qué significa esto de que es necesario encontrar elementos que de alguna manera puedan refutar la investigación científica antes que confirmar la veracidad extraterrestre del objeto o no? ¿Qué significa esto de falsable? Que sea un objeto de estudio falsable. ¿Qué significa? Para que la hipótesis de origen extraterrestre cumpla con un criterio de falsabilidad, es indispensable tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, formular de manera explícita y precisa la hipótesis. Por ejemplo, el objeto contiene materiales no conocidos en la Tierra. ¿Tá? Eso es una hipótesis falsable, ¿tá? Porque se puede investigar, ¿sí? Se pueden realizar análisis para comprobar si hay objetos materiales conocidos o no aquí en la Tierra. Esa es una hipótesis falsable. Como la hipótesis falsable que les comenté hace un rato acerca de que mi hija tomó el auto para hacer un mandado. Eso es falsable. Yo puedo verificarlo rápidamente. Es decir, de que el objeto contiene materiales no conocidos en la Tierra es una hipótesis que es explícita, es precisa y al mismo tiempo es falsable. Otra cosa a tener en cuenta, por ejemplo, establecer un protocolo de análisis independiente y que sea reproducible, no analizarlo solamente una vez la composición química por un científico amigo, sino por científicos que se encuentren del otro lado del mundo y que no tengan absolutamente nada que ver con el tanquecito negro. Es decir, que los procedimientos científicos y los resultados deben ser accesibles a todo el mundo, deben ser transparentes, deben ser replicables por varios laboratorios y que los laboratorios estén ajenos al descubrimiento totalmente, ¿no? Otro elemento bien importante es garantizar que las investigaciones se realicen en instituciones científicas que sean oficialmente reconocidas, que sean reconocidas, que asuman la responsabilidad formal desde el punto de vista organizacional sobre la evidencia y el proceso, evitando depender únicamente de iniciativas individuales, científicos individuales, Juan, Pedro, Miguel, el ingeniero Felipe, que hizo la investigación, hizo un análisis, incluso si están bien intencionados o si técnicamente son capaces. No analizar el objeto desde la individualidad de las personas, más allá de que sean ingenieros o no, sino que hayan instituciones, laboratorios reconocidos que se hagan cargo de la documentación probatoria en relación a la investigación que se está llevando adelante, ¿no? Otro elemento bien importante es poder definir criterios que sean empíricos, concretos, que deben determinar de alguna manera de antemano qué tipo de resultados apoyarían o refutarían la hipótesis del origen terrestre, ¿no? Por ejemplo, estructuras químicas imposibles de fabricar en la Tierra con tecnología humana. Es decir, determinar de antemano qué tipo de resultados se esperan y qué tipo de resultados podrían ser refutables o no. ¿Qué sucede si pasa A? ¿Qué sucede si pasa B? ¿Qué sucede si pasa C? Es decir, generar criterios empíricos concretos que determinen de antemano qué tipo de resultados apoyarían o refutarían la hipótesis, ¿no? Otro elemento bien importante es aceptar la posibilidad de la refutación, ¿no? Si se refuta, si dice, bueno, está, bueno, hemos descubierto de que el tanque negro es de procedencia terrestre. Bueno, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Si el análisis demuestra que el objeto está compuesto por materiales conocidos, digamos, y accesibles en la Tierra, la hipótesis deberá ser descartada, no es de origen extraterrestre. O de lo contrario, reformulada, pero aquí hay que tener algunos cuidados que ya les voy a comentar dentro de un minuto, ¿no? Es decir, que según los principios científicos, ¿cuál es el dilema si se refuta de que el objeto en realidad no es extraterrestre? No habría ningún problema en ese sentido.
a no ser que haya algún interés en particular de querer confirmar fehacientemente de que es extraterrestre. Teniendo en cuenta lo anterior, un error común y relacionado a esto que les acabé de comentar con respecto a la reformulación de hipótesis, un error común y que socava precisamente la falsabilidad son las hipótesis ad hoc. Estas son explicaciones improvisadas que surgen de momento para salvar de alguna manera la teoría cuando la evidencia contradice de alguna manera de que el tanquecito no es extraterrestre. Como por ejemplo decir, el tanque negro se camufla químicamente para parecer terrestre. Eso es imposible de poder refutar. Es decir, si yo digo que el tanque negro se camufla para parecer terrestre, bueno, no puedo realizar una investigación sobre eso. Eso es una hipótesis ad hoc que surgió precisamente para tratar de salvar la situación a último momento, ¿no? Esos añadidos, digamos que de alguna manera inmunizan la hipótesis contra la refutación, un problema que es bien perjudicial para el avance de la ciencia, ¿no? Es decir, que en definitiva, sin falsa habilidad, que es lo importante en un procedimiento científico, una hipótesis no pertenece al ámbito de la ciencia, sino que pertenece al ámbito de la especulación o de la creencia. Es decir, que al final de todo esto, parece que la verdadera investigación eh, parece que fuera imposible, pero no es así, no es imposible la investigación científica en relación al fenómeno OVNI, ¿no? Entonces, tenemos que realizarnos aquí una pregunta eh, en este sentido. ¿Es realmente posible ejercer una investigación científica de lo paranormal? Vamos a abarcar un poco más aquí, ya no nos vamos a centrar solamente en el fenómeno OVNI, sino en relación a lo paranormal, ¿eh? Y en realidad es lo que todo investigador pretende, ¿no? Que haya una demostración científica de su investigación, de su objeto de conocimiento, para demostrar, bueno, cuál es el origen, cuál es la causa por la cual se dio la experiencia. Entonces lo que realmente preocupa a mí en lo personal es el uso de la autoridad simbólica de la ciencia como un mecanismo de persuasión. Esto es bien complejo, como aquello de es palabra de Dios. Lo que a mí hoy me está preocupando con respecto al fenómeno ovni, a los fenómenos paranormales y su conexión con la ciencia, es eso, que se usa la retórica científica sin necesariamente haber un procedimiento científico correcto, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, si vamos a aliarnos con la ciencia, ¿sí? Para validar nuestras creencias o nuestras afirmaciones, que sea en un todo, que no sea a medias, que no sea simplemente desde el punto de vista de la retórica, que no sean solamente palabras, ¿no? Es decir, que si se desea que la ciencia participe en la investigación del fenómeno extraterrestre o fenómenos paranormales, debe ser con todas las implicancias que eso conlleva. Por ejemplo, apertura del escrutinio, ¿no? Apertura de los análisis rigurosos, control de la metodología de investigación, por ejemplo, la revisión por pares que sean totalmente independientes, ¿tá? Tanto a nosotros como al fenómeno. Es más, si conseguimos científicos escépticos, sería mucho mejor para la investigación de lo paranormal desde el punto de vista científico. ¿Mm? Es decir, que haya posibilidades de refutación, porque cuanto más posibilidades hay de refutación, eh, si no se concreta, si no se logra refutar, bueno, evidentemente ahí sí estamos frente a una experiencia de índole paranormal. ¿Mm? Entonces, para esto fundamentalmente hay que tener voluntad de someterse a los fallos, ¿eh? Nos tenemos que arriesgar y decir, bueno, sí, si esto se descubre que no es de la Tierra, bueno, a otra cosa mariposa, ¿no? Es decir, que la media incorporación de la ciencia ocurre cuando se adopta selectivamente el lenguaje, los símbolos de la ciencia, la retórica, los datos, las cifras, los testimonios técnicos, por ejemplo, los análisis, pero se evade su estructura crítica. Y esto es un problema, porque análisis puedo hacer yo. Yo me hago un análisis de mi temperatura corporal y digo, bueno, Eduardo Viglioni tiene 39 grados de temperatura, tiene fiebre. Bueno, eso es un análisis que está corroborando que yo tengo temperatura alta, pero no es una investigación científica, es simplemente un análisis. ¿Sí? Es decir, que análisis
analizar algo no es sinónimo de un procedimiento científico para la verificación de resultados y de la verdad del objeto de estudio y de la verificación de las hipótesis. Entonces, esto puede verse generalmente, por ejemplo, cuando se presenta un informe científico que omite datos contradictorios, y esto es un problema. Y aquí volvemos a Popper. Si son confirmaciones lo que queremos tener, confirmaciones vamos a tener. ¿eh? Entonces, entonces a veces estos informes no omiten, mejor dicho, datos que sean contradictorios, o cuando se citan a científicos sin contextualizar su trabajo, por ejemplo, dándole un peso mayor al argumento por autoridad que a la evidencia. Y esto es un problema complejo con el cual nos estamos encontrando hoy. ¿eh? Al argumento como autoridad más que a la evidencia. En este sentido, no se puede reclamar autoridad de la ciencia sin asumir también su exigencia epistemológica. No podemos abrazarnos al salvavidas de la ciencia si no lo hacemos en su totalidad, desde el proceso del hallazgo del objeto por medio de una trazabilidad del descubrimiento hasta que llega al laboratorio, el proceso investigativo desde el principio hasta el final, hasta el descubrimiento y el análisis de las hipótesis, en fin. Ahí no podemos estar hablando de investigación científica. Si el fenómeno requiere entrar en el campo de la ciencia, no puede hacerlo por la puerta del marketing o por la puerta de la retórica. Debe hacerlo por la vía de la contrastación rigurosa, a pesar de que los resultados no confirmen nuestras creencias o esperanzas. Bueno, si nos vamos a unir con la ciencia para demostrar tal o cual experiencia, bueno, corremos el riesgo de que nuestra experiencia sea refutada y hay que asumir ese riesgo. Entonces, al final, ¿es posible investigar lo paranormal desde el punto de vista científico? Los fenómenos paranormales serían, en principio, ajenos a la investigación científica si no ofrecen condiciones mínimas de verificabilidad, de repetición de resultados. Vamos a hacer que el objeto vuelva a hacer lo que hizo, por ejemplo. Recordemos, por ejemplo, la experiencia que tuve con esta persona, como no lo puedo repetir, no lo puedo analizar científicamente. Por eso el problema no radica en la posibilidad de investigar lo paranormal. El problema no está ahí. El problema no está en la posibilidad de investigar lo paranormal desde el punto de vista de la ciencia, lo cual es legítimo, lo cual considero que es necesario, sino que lo importante es cómo se realiza la investigación. Cuando los procedimientos están vaciados de intereses. Es importante que los procedimientos de un objeto de investigación estén vaciados de intereses, no hayan sesgos o falta de rigor. La credibilidad no solo se pierde respecto al método, si esto sucede, sino que también respecto al fenómeno que se pretende estudiar. Si los procedimientos no tienen el rigor científico suficiente, se descree en la ciencia y se descree en el fenómeno finalmente. Entonces, tenemos personas que han sido al final totalmente contaminadas por la información y que terminan, descreyendo tanto de la ciencia como del fenómeno paranormal en sí. En este sentido, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, lo paranormal no está fuera del alcance de la ciencia, pero sí exige de alguna manera otros objetos, otros elementos, mejor dicho, para la investigación. Una rigurosidad metodológica que sea extrema, que su condición de extraordinario lo lleva a eso, lleva a que las condiciones para el análisis también sean extremas. Demanda pruebas extraordinarias el objeto de conocimiento paranormal, como quizás más que otros objetos de estudio, ¿no? Entonces, como conclusión, el método científico puede y debe ser aplicado a cualquier fenómeno que aspire de alguna manera a ser comprendido racionalmente. Aquí debemos tener en cuenta que la aplicación rigurosa de la ciencia es lo que delimita el conocimiento real de la creencia disfrazada de investigación. Y este es algo que tenemos que asumir. ¿tá? La creencia
es algo bien importante en el ser humano. No tenemos por qué relegarla a algo secundario. Podemos seguir creyendo en el fenómeno ovni más allá de que científicamente no esté demostrado o no haya sido demostrado un objeto de estudio en particular, un fenómeno en particular, una experiencia en particular. Es decir, que en definitiva lo paranormal puede ser objeto de ciencia siempre que se resguarden los principios de la observación, por ejemplo, del control, de la replicabilidad, de la revisión crítica que hacen de la investigación científica un proceso autocorrectivo que se mejora constantemente y no un elemento, digamos, que dogmático. No solamente usar la retórica de la ciencia, sino que usar a la ciencia en sí para investigar el objeto y confirmar si es verdad o no de origen paranormal, digamos. Es decir, que sin estas condiciones la investigación científica va a carecer de, de transparencia, perdón, ¿no? De rigor metodológico y de posibilidad de poder verificar realmente lo que sucede, ¿no? Lo que aleja de alguna manera del conocimiento científico el objeto de estudio y lo convierte en un ejercicio anecdótico, testimonial, como lo que yo les acabo de comentar en relación a lo que me sucedió en Montevideo mientras iba a tomar el ómnibus, simplemente algo testimonial, por más interesante que resulte. Es decir, que al final del proceso investigativo, cuando se publican los resultados en revistas oficiales, en revistas científicas oficiales a nivel internacional. Es decir, que la investigación científica, si está bien enmarcada en el método científico y que no se trata solamente de una sumatoria desordenada de análisis indiscriminados, ¿eh? Eh, que no hay un picoteo indiscriminado de los análisis, de experimentos que intenten confirmar la procedencia del extraterrestre del tanque negro. Cuando esto no sucede, el proceso está bien realizado. ¿Sí? Es decir que, y en este sentido es bien importante esto, ¿no? La mayoría del público, y esto es un problema, como yo, por ejemplo, incluyéndome, no dispone de recursos necesarios para verificar de manera concluyente si un objeto de conocimiento como el supuesto tanque negro tiene origen extraterrestre. Yo no puedo finalmente decir sí o no, porque no tengo los medios, no tengo el conocimiento, no tengo los recursos como para investigar este objeto. Es decir, carecemos de los medios económicos, por ejemplo, logísticos, o de influencia para llevar a cabo una investigación completa y rigurosa del tanquecito negro. Pero lo que sí podemos hacer a partir de este momento es evaluar los procedimientos. Lo que yo sí puedo hacer desde acá es evaluar los procedimientos, evaluar la retórica que se utiliza para sostener una afirmación que cumple verdaderamente con los criterios del método científico. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer. No puedo analizar el tanquecito negro en sí mismo, pero sí puedo observar y criticar la forma del procedimiento científico que se llevó adelante para verificar si este objeto, si este tanquecito negro es extraterrestre o no. ¿Sí? Y esto ya de por sí es un avance importante. ¿Eh? Es necesaria la crítica, es necesaria el seguimiento del objeto. Cuando todo esto pase, dentro de 2 años, 3 años, tenemos que volver a preguntar, ¿y qué pasó con el tanquecito negro? ¿En qué quedó la situación? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué pasó con todo esto? Porque después del boom, después de la explosión de la noticia, todo eso se apaga y vuelve a aparecer otro objeto extraño que debe ser investigado y hay otra vez otra explosión. Bueno, vamos a hacer un seguimiento. Bueno, antes de embarcarme en el nuevo objeto que apareció, ¿qué sucedió con el objeto de hace 2 años atrás, 3 años atrás, 10 años atrás? Es decir, contar con herramientas intelectuales que nos permitan describir mejor lo que está sucediendo, fundamentar nuestras creencias con mayor solidez y no depender exclusivamente de la autoridad de la ciencia o el impacto emocional de un relato. Esto es bien importante. No producir creencias a partir de lo emocional, a partir de un relato, sino que ser críticos en relación a todos los procedimientos, si es que se involucra la ciencia. Ahora, yo bien perfectamente podría decir acá, bueno, yo creo en los ovnis, creo de que existen realmente, y bueno, ¿y quién me puede decir de que no? Pero sin embargo, si yo digo, bueno, este objeto
este tanquecito negro ha sido investigado científicamente y es de procedencia extraterrestre, bueno, ahí yo ya tengo una responsabilidad frente al público que me paro. Y el público tiene derecho a profundizar en eso, a profundizar en mis relatos. Si bien no tienen los medios como para poder investigarlo, como los tengo yo, pero sí puede profundizar en los relatos y en los procedimientos en los cuales yo sostengo la creencia, porque finalmente también es una creencia, de que este objeto, este tanquecito negro es extraterrestre o no. Es decir, que la búsqueda de la verdad, incluso en territorios tan inciertos como el fenómeno de lo paranormal, los fenómenos anómalos, no puede desligarse de la responsabilidad crítica, digamos, ¿no? Y del ejercicio consciente del discernimiento. De lo contrario, es preferible dejar a la ciencia en su lugar, donde está, quietita. Es decir, que si no, eh, si vamos a involucrar a la ciencia, que no sea en un todo. Si no es en un todo, vamos a dejarla quietita donde está. Efectivamente, menuda disección nos hiciste hoy de todo esto, que creo que me parece muy loable porque muchas veces se dan informaciones muy distorsionadas en base a creencias, en base a que alguien puso una foto o alguien comentó algo. Entonces, tener en cuenta todo esto y más ahora que aparecen fenómenos ovnis por todas las esquinas Más, y más, más, y más, brutal. más y más, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos has dado pues una explicación muy detallada de tener en cuenta todo esto, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Así que un placer, Eduardo, como siempre. Volverás al canal. Un Muchísimas placer. gracias, Ana y Nacho. Sí, Nacho, que está en producción siempre, que muchas veces nadie lo ve, que está Pero siempre existe. de todo esto, es el que nos ayuda y nos acompaña en todos los directos para que todo quede con sonido, con imagen Claro. y todas esas miniaturas que luego coloca para que quede, bueno, pues el diseño súper bonito. Así que gracias, Muy bien, muchas gracias gracias a Eduardo, ustedes. un placer y nos vemos en la próxima charla. Chao, un beso. Que Chao. pasen bien, muchas gracias. Igualmente, gracias.